Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Ahora vamos a hablar de las llamadas, mal llamadas reformas constitucionales y legales, que es una verdadera estafa política. Abinader propuso una serie de reformas legales y constitucionales para ser consensuada en el Consejo Económico Social ampliado con los partidos del sistema y presentada luego al Congreso o Asamblea Nacional para su aprobación. La oposición de derecha y de ultraderecha la rechaza para tirarle piedra en el camino a Luis Abinader, a la otra derecha y a la otra extrema derecha, porque están mezclados. Los dos bandos son de orientación política similares, neoliberales, conservadores y con un fardo de corrupción ambos. Está bueno que a Abinader le pase lo que está pasando con esa oposición, porque la cúpula de esa oposición debería estar preso y esos partidos casi disueltos, porque hay demasiada denuncia ya y pruebas presentadas que ameritarían que Lionel estuviera preso, que Danilo estuviera preso con toda su comparsa. Pero a Abinader, a los multimillonarios que le acompañan, al PRM, le conviene una oposición de esa calaña. Y fíjense ustedes que todos los medios de comunicación están centrando el debate nacional entre esas fuerzas. Básicamente, PRM, el CONEP, Abinader a la cabeza y entonces PLD y Fuerza del Pueblo. Eso es lo que aparece para inducir a una competencia electoral de ese tipo, que es el círculo vicioso y viciado que ha permanecido aquí durante 50 años. Eso le permite presentarse a Abinader como un gran reformador que está siendo obstruido por una oposición delincuente. Porque los delitos que resaltan son los de esa oposición. La vaca sagrada y los intocables del gobierno no cuentan. Mucho menos esas vacas sagradas que pertenecen al CONEP, a la Cámara Americana, a los grandes poderes económicos. Así se oculta lo que realmente es el PRM, su cúpula sobre todo, ¿no? Lo que son los multimillonarios de este país, que han estado con todos los gobiernos corruptos y enriqueciéndose de la corrupción. Incluso oculta lo que el mismo Abinader es. ¿Eh? Y mientras tanto, APP anuncia de venta de activos, fideicomiso, privatizaciones. Es decir, tragándose al Estado, privatizándolo y privatizando el país. Realmente lo de Abinader es una maniobra. Y yo diría, más que maniobra, es una estafa política. Él sabe que en el Consejo Económico Social no va a haber consenso. Él lo sabe. Pero además, ahí lo que se puede aprobar, si se llegara a aprobar, no va a ser muchas cosas buenas, sino la mayoría mala. Por la composición de ese organismo ampliado con los partidos. Y entonces, eso no decide nada. El CES es el Congreso o Asamblea Legislativa,
que tiene el monopolio, el control de las reformas constitucionales. Y vaya usted a ver qué Asamblea Legislativa y qué Congreso. Ya vimos lo que pasó con el Código Penal, lo que hizo la mafia política y el conservadurismo en ambas cámaras. A una gente honesta, bien intencionada, como quiere presentarse Abinader, que no tiene intereses particulares, no se le ocurriría jamás presentarle reformas de carácter constitucional a ese Congreso, a esas dos cámaras. Porque ahí no puede haber más cantidad de delitos. Ese es un Congreso dominado por riferos, por políticos corruptos, por gente sobornable, por la gran empresa que han hecho atrocidades con el contrato de Barrick Gold, con lo de Odebrecht, con todo, absolutamente con todo. Abinader sabe eso también, como sabe lo del CES. Lo sabe perfectamente. Pero él está en la maniobra política que le aconsejan sus asesores de imagen. Pero él sabe que ese Congreso pervierte todo lo que toca. Lo pone peor que como lo presentan. Entonces hay un gran silencio de ese poder frente a la necesidad, si realmente se quisiera transformar en alguna medida o comenzar a transformar en alguna medida este país, la necesidad de un proceso constituyente. Que parte de decirle no a ese Congreso en materia de constitucional. La única reforma que se podría aceptar que haga ese Congreso a la Constitución es resignar el poder que tiene sobre la reforma constitucional, es decir, cambiar los artículos 270, 71 y 72 que le dan el poder a ese Congreso para la reforma, poder exclusivo para la reforma constitucional. Pero ellos se van a resistir. El pueblo tiene derecho a que se reforme o mejor dicho, se cree una nueva constitución en un mecanismo, en un organismo electo por el propio pueblo, donde los que vayan a reformar vayan a eso. Porque además es muy vicioso darle a un poder legislativo poder constituyente. Son dos funciones diferentes, pero además a un poder legislativo ya probadamente faccioso. Entonces, el tema está planteado ya con la resistencia que de seguro ellos van a hacer al tema del proceso constituyente que desemboca en una asamblea constituyente popular y soberana. El tema debe pasar a las calles. Es las calles que tienen que decidir. El ejercicio de la democracia de calle es el que debe acorralar, primero derrotar esa estafa de Abinader y acorralar a esas instituciones, a ese Congreso, para entonces plantear que el pueblo decida de manera soberana la constitución que quiere y las instituciones que quiere y el tipo de democracia que quiere. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer